Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, tan maravilloso que podemos estar delante de tu presencia. Dios mío, gracias porque sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos retener tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Dios mío, Señor, cada día de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir un mensaje que lo he titulado ¿Prueba o tentación? ¿Saben distinguirlo? ¿Saben qué es cuando muchas veces estamos siendo probados o cuando estamos siendo tentados? O estamos diciendo, estoy pasando por una tentación y resulta que es una prueba. O cuando es una prueba y estamos diciendo, me estoy viendo tentado. Me gustaría tocar ese tema en el día de hoy para aprender, para saber cuándo estamos siendo tentados y cuándo estamos siendo probados en nuestras vidas. ¿Cuáles son las bendiciones que hay detrás de una y cuáles son pues las consecuencias que hay detrás de otra? ¿Quién permite que llegue? ¿De quién las envía? Bueno, vamos a la luz de la palabra el día de hoy, vamos a intentar aprender un poco más de la palabra del Señor. Quiero comenzar con Santiago. En el libro de Santiago nos habla un poco sobre estos dos temas. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos habla sobre la prueba. Y prestemos atención lo que nos dice. Santiago capítulo 1, versículo 2, vamos a leer hasta el versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos estar cuando estemos siendo probados? Con gozo, no quejándonos, ¿verdad? No lamentándonos, no andando triste en medio de una prueba, sino al contrario, la palabra nos dice, hermano, estén gozosos en medio de una prueba. Si la prueba me va a acarrear algo malo, ¿por qué me dice que esté gozoso? Porque la prueba no me va a llevar a algo malo. La prueba nos va a llevar a algo bueno. Por eso es que dice de antemano, hermano, estén en sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando estén en pruebas. Porque es un gozo estar siendo probados. ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir leyendo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué es lo que está probando? Nuestra fe. Es probada nuestra fe. Y la fe produce paciencia. Pero realmente lo que está siendo probada es la fe. ¿Realmente creemos y confiamos en Dios? Que Dios tiene el control, de que Dios en medio de esta prueba que estamos pasando, aconteciendo en este momento, el Señor nos va a sacar de esta prueba, que el Señor está con nosotros en medio de esta prueba. Entonces, si nosotros creemos que el Señor está, eso significa que tenemos fe. Y eso nos va a llevar a tener paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a esperar la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, algo que es tratado en la prueba es nuestra fe. Y esa fe nos hace producir algo y es la paciencia. Y a veces nos desesperamos. A veces en medio de la prueba queremos ver ya la respuesta de Dios. Dios mío, ¿qué está pasando? Lo que está aconteciendo, lo que me están diciendo. Estoy sufriendo en medio de lo que está pasando a mi alrededor. No me esperaba esto. Una de las cosas que pasa en las pruebas es que no te lo esperas. Llega de repente. Inesperado. Todo está bien, todo está bajo control y de repente una llamada que no esperabas. Una noticia que no te esperabas. Y te encuentras en un lugar donde no te lo esperabas, en un acontecimiento que no te esperabas, porque solamente el Señor lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, es porque nos ama y nos va a ayudar a bien, ¿sí o no? Porque dice que si nosotros amamos a Dios, todo lo que Él permite nos va a ayudar a bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quejarme? ¿Lamentarme? No. Gozarme en medio de la prueba. Que la gente diga, pero ¿cómo puedes estar gozoso en medio de esta noticia? ¿Cómo puedes estar gozoso en lo que está aconteciendo? ¿Cómo puedes estar gozoso de lo que te han dicho, de tu familia, de tu hijo, de tu pareja, de tu matrimonio? ¿Cómo puedes estar gozoso por todo esto? Porque la palabra me dice que tengo que estar por sumo gozo cuando yo esté por medio de una prueba. Y si la palabra me lo dice, yo lo voy a poner en práctica. Y en el gozo la gente verá que tú confías en Dios. Porque es algo que no se puede explicar.
Porque la gente del mundo que no conoce a Dios, cuando se encuentra en circunstancias de su vida, no hacen otra cosa que llorar, entristecerse, buscar una salida en medio del hombre, ¿verdad? Buscar la solución a través del hombre, se acerca al hombre para buscar esa ayuda y se equivocan. Porque al único que podemos nosotros acercarnos confiadamente es a nuestro Dios, que Él es el que tiene la última palabra. Él es el que tiene la solución en medio de ese problema que estamos pasando, que estamos viviendo. Él es el único que tiene el control en medio de la circunstancia que estamos viviendo en este momento. Él es el único. No tenemos que buscar la solución en el hombre, sino en Dios. Por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Tú estás poniendo tu confianza en quién? ¿En los políticos? ¿Que tu vida va a cambiar cuando entre un político diferente? Cuando salga la ayuda, ¿tu vida va a cambiar? Cuando llegue el hombre que estás esperando, ¿tu vida va a cambiar? Cuando llegue aquella mujer que has estado esperando, ¿tú crees que tu vida va a cambiar? Pues no. La única solución a nuestras vidas, a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, lo que estemos pasando, estemos viviendo, es nuestro Señor. Es el único. Por eso debemos confiar en Él. Él tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Y si permite que pasemos por pruebas, es para fortalecer nuestra fe, para creer aún más en Él y para que tengamos paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Completos en el Señor, sin que nos falte cosa alguna. Ya nos hemos dado cuenta a la luz de la palabra que la prueba es una bendición para nuestras vidas. ¿Sí o no? Si la prueba es una bendición, si la prueba me va a fortalecer, si la prueba me va a hacer tener una fe forjada en el Señor, una fe genuina, me va a aprender a tener paciencia, me va a hacer estar completo delante de Dios, entonces, ¿sabes algo? Gloria a Dios por las pruebas que vendrán a nuestras vidas. Gloria a Dios por ellas. No me voy a quejar, no voy a llorar ni me voy a lamentar. Porque la prueba significa el amor de Dios en mi vida. Eso no lo entiende el mundo. Eso no lo entiende el hombre y la mujer que no conoce de Dios. No lo entienden. Por eso es que para ellos el evangelio es locura. El evangelio es locura. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender que tú estés alegre, que estés gozoso en medio de una noticia que no esperaba, en medio de una prueba, en medio de una pérdida de algo, que le des la gloria a Dios. No lo pueden entender. Pero nosotros que gracias al Señor que ha tocado nuestros corazones, ha entrado a nuestras vidas, ha cambiado nuestro entendimiento y podemos comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, nos gozamos cualquiera que sea nuestra situación y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Y a veces hay pruebas que no entendemos y que son muy duras. Pruebas que nos zarandean de tal manera que decimos, Señor, ¿por qué? No entiendo por qué. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué aconteció? ¿Por qué ahora, cuando iba en serio contigo, cuando estaba renunciando a muchas cosas en mi vida? ¿Por qué ahora que estoy comenzando a ir a la iglesia? ¿Por qué ahora que estoy leyendo las Escrituras? ¿Por qué ahora? Porque te ama. Por eso, porque te ama. Y quiere que seas forjado en la fe, no en sentimientos y emociones. No, eso no se trata de un creyente, de que yo vengo y suelto 4 lágrimas en la presencia de Dios y después sigo viviendo como un mundano. Eso no es ser creyente. Creyente es aquel que es pasado por el fuego de Dios y es probado para que su fe sea forjada y crea plenamente en el Señor a pesar de las condiciones que está viviendo. Eso es la prueba. Ahora bien, ¿qué es la tentación? Vamos a saltar al versículo donde nos habla Santiago también sobre el tema de la tentación. Santiago 1, capítulo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta. Ojo con esto. Soporta. Tienes que soportar. ¿Qué tengo que soportar? La tentación, porque cuando haya resistido a la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Si yo amo a Dios, yo voy a soportar la tentación. ¿Por qué soporto la tentación? Porque amo a Dios. Y si yo amo a Dios, cuando tú amas a alguien, y creo que es así, cuando tú amas a alguien, tú intentas hacer todo lo posible
para agradarle a esa persona, ¿sí o no? No quieres hacerle daño. No quieres ver a esa persona triste, llorando, ¿verdad? ¿Verdad que no? Si nosotros amamos a Dios, queremos agradar a Dios, y para agradar a Dios tenemos que soportar la tentación cuando nos venga. Seguimos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Ves la diferencia? La prueba, ¿quién la da? Dios. Pero la tentación no viene de parte de Dios. Y entonces, pues muy bien, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Esos deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Aquellos sentimientos, aquellas cosas que salen, que muchas veces van en contra de Dios. Eso es lo que nos lleva a ser tentados. Entonces la concupiscencia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? Tentación. Si caes en la tentación, estás pecando. Y si pecas, la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia cuando nosotros no soportamos la tentación. Ahora bien, desde el principio vemos al tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Que al principio vemos cómo se le presenta a Eva de tal manera que la envuelve, la engaña, y aquel fruto que el Señor le había dicho que era el fruto prohibido, termina probándolo y pecando. Y desde ese momento se desconecta el hombre de Dios, porque ha caído en la tentación. Satanás le tentó. También vemos a Jesús que se encuentra en una condición, ¿verdad?, también parecida en el desierto, 40 días y 40 noches. Dice que después de 40 días y 40 noches se le aparece nuevamente, ¿quién? Satanás. ¿Para qué? Para tentarle. Pero hay dos cosas diferentes. Una, están en el paraíso, lo tienen todo, creación de Dios, perfectos. El hombre y la mujer quizás no se iban a deteriorar, no iban a morir, iban a vivir eternamente. Habían sido diseñados conforme el Señor lo había hecho perfecto, ¿verdad? Adán y Eva, sin que le faltara nada. No tenían que esforzarse, no tenían que trabajar para poder comer, todo lo tenían a su servicio. La mujer iba a dar a luz sin dolor. Imagínense. Cada vez que la mujer se acuerda de eso, dice: Dios mío, Eva, ¿por qué hiciste eso? Todo eso ha sido raíz del pecado, de la desobediencia. Con el sudor de tu frente trabajarás para comer el bocado de cada día. O sea que antes no había ese esfuerzo, no había ese sacrificio. Estaban en el paraíso, lo tenías todo, Adán y Eva, todo. Sin embargo, caíste en tentación. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo en un desierto, sin lujos, sin placeres, sin comida, sin nada. Dice que estaban las fieras del desierto a su alrededor. 40 días y 40 noches sin comer. Y se le presenta a Satanás, como lo hizo con Eva. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, confrontó al enemigo, soportó. ¿Y cómo lo confrontó? Escrito está, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios confrontó toda tentación que el enemigo le quiso presentar. Vemos al Señor Jesús también que se ve tentado por los hombres, los fariseos, los escribas de aquel momento, los rabinos, los maestros, se le acercaban y le hacían preguntas para tentarle, para ver qué iba a decir. Vemos que también entonces a través de un hombre o de los hombres te pueden causar tentación, pueden ser usados por el enemigo para causarte tentación, para provocarte, para que caigas en tentación. Pero después está la tentación que habla Santiago, que sale de nuestra concupiscencia. Solito nos vemos tentados. Estamos en un lugar, en una habitación, no hay nadie, y sin embargo estamos siendo tentados. Estamos siendo probados, provocados. ¿Y por qué? Por nuestra concupiscencia. Y ahora bien, la Biblia dice soportar.
Soportar. ¿Qué significa? Que yo puedo llegar a soportar la tentación, porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de soportar la tentación que pueda venir a nuestra vida en ese momento, sea cual sea esa tentación. La tentación viene a nuestras vidas, ¿para qué? Para destruir, para hacernos daño, porque eso es lo que ha venido el enemigo, para robar, matar y destruir. Eso es la tentación. Si nosotros estamos aquí y caemos en tentación, bajamos aún más. Si no caemos en tentación, seguimos siendo y viviendo como estamos viviendo. Pero la prueba, cuando estamos siendo probados, estamos aquí, y cuando nosotros soportamos la prueba y pasamos la prueba en bendición, no seguimos aquí, sino subimos un peldaño más. ¿Te das cuenta la diferencia de una u otra? Pues gloria a Dios por las pruebas. Y quiero que por favor me acompañes a algunos versículos que tengo. Deuteronomio 8, versículo 2. Dios manda a pasar a su pueblo por el desierto, y pasan diferentes pruebas y circunstancias en sus vidas. Y fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. El Señor le está diciendo, recuerda por dónde te pasé. Recuerda. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había, ¿en dónde? En tu corazón. Hay pruebas que el Señor permite que pasen en nuestras vidas para probar qué es lo que hay dentro de nosotros. Hay sentimientos, circunstancias en nuestras vidas que están como dormidas, apagadas, que solamente se llegan a activar cuando estamos en pruebas. ¿Sabías eso? Pedro le dice al Señor, Señor, yo no te voy a negar. ¿Quién es ese que te va a negar? Pedro, hay algo en tu vida que no se ha activado, solo se activa en la prueba, Pedro, ojo. ¿Y cómo pasó? Cuando llegó el momento que Pedro se ve probado, que dicen, este estaba con él, este es uno de ellos. Sintió temor y negó al maestro 3 veces. ¿Te das cuenta? Cuando no está siendo probado, se pone firme y dice, yo no. Pero cuando llega la prueba, entonces sale la debilidad. Y por eso el Señor dice, te pasé por el desierto porque quise ver qué había en tu corazón, a ver de qué estabas hecho. Y la prueba a veces hace eso, que nos demuestra a nosotros mismos, no a Dios. El Señor nos conoce, el Señor ya sabe todas las cosas de nosotros, pero Él quiere mostrarnos a nosotros mismos si lo que hablamos, lo que predicamos, lo que sabemos, lo que hemos aprendido durante tantos años y los sermones que hemos escuchado durante tanto tiempo, lo vamos a empezar a poner en práctica en nuestras vidas. Y por eso permite la prueba para examinarnos a nosotros mismos cómo reaccionamos en medio de ella. Y sale lo que hay dentro de nuestro corazón. Y también, ¿qué dice? Dice, si habíais de guardar o no sus mandamientos. A ver si van a guardar los mandamientos o se van a rebelar en contra de ellos. ¿Te das cuenta? El Señor dice, yo lo permití. Yo permití pasar por el desierto. Yo los afligí. También la Biblia dice eso. La Biblia nos dice que vamos a ser afligidos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son promesas para nosotros. Y el Señor dice, yo voy a permitir prueba en vuestras vidas para afligirlos, para probarlos, para que se den cuenta si verdaderamente están conmigo con todo su corazón, si confían en la palabra de Dios, si creen en Él. Entonces el Señor permite pruebas para examinarnos a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Vamos a ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, y sea manifestado en nuestro Señor Jesucristo.
sea probada como el oro. Y el oro es probado por el fuego. Entre más presión se le dé de fuego, más se le quita las impurezas y más puro es. Y es comparada la fe con esa prueba. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que sea hallada, como dice las Escrituras, en alabanza, gloria y honra. ¿Tú quieres que tu fe sea hallada cuando venga nuestro Señor Jesucristo en alabanza, gloria y honra? Es necesaria ser probada, es necesaria las pruebas en nuestras vidas para que nuestra fe sea forjada. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí nos está hablando de pruebas y circunstancias que incluso nuestro Señor Jesucristo pasó. El rechazo, el desprecio. ¿A causa de qué? Del Evangelio. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido rechazado por ser cristiano? ¿Se han burlado de ti por ser cristiano? Si no lo han hecho, hermano, déjeme decirle que entonces está pasando algo muy grave, ¿eh? Si nunca alguien se ha reído, se ha burlado, ni te ha dicho nada, es porque quizás te ha mantenido mucho tiempo callado y no ha dicho quién eres. Pero en el momento que abras tu boca y digas, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo no voy a caer en esa provocación, en esa tentación, yo no voy a robar, yo no voy a ser cómplice de eso, yo voy a denunciar todo esto porque yo no voy a guardar ni me voy a callar en esto. Entonces marca la diferencia. Entonces vas a ser rechazado y a veces no te van a aceptar y te van a dar la espalda. Y aquellas personas más cercanas quizás no van a querer hablar contigo. Pero es que el Señor Jesucristo pasó muchas cosas en las cuales nosotros también tenemos que padecer por causa del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. ¿Te das cuenta? Después que hayamos sido probados por un poco de tiempo, ¿quién nos va a fortalecer? El Señor. ¿Quién nos va a afirmar en la fe? El Señor. Y Él mismo nos va a establecer. Él es el que nos va a dar esa fortaleza delante de Él. Versículo 11. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Esa es palabra del Señor. En todo momento nos está diciendo que vamos a ser sometidos a prueba, que vamos a pasar circunstancias difíciles, que vamos a ser afligidos, pero eso todo va a ser para el bien nuestro, nos va a fortalecer, nos va a hacer madurar, nos va a hacer a tener más fe, nos va a hacer conocer en diferentes áreas a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la prueba nos va a permitir conocer a un Dios sanador en medio de una enfermedad, nos va a llevar a conocer a un Dios sustentador en medio de una necesidad. Un Dios que restaura en medio de un conflicto. Y depende de la circunstancia que estemos viendo, vamos a ver cómo un Dios soberano va a obrar y va a hacer grandes cosas en medio de la prueba, y le vamos a conocer. Y como hemos visto que Dios no nos ha abandonado, nos vamos a fortalecer y nos vamos a agarrar aún más a Él. ¿Te das cuenta? Las bendiciones tan grandes cuando estamos siendo probados. A veces decimos, Señor, no quiero prueba. El decir no quiero prueba es decirle, Señor, no quiero crecer. Señor, no quiero fortalecer mi fe. Señor, no te quiero conocer. Pero yo sé que todos los que estamos aquí les queremos conocer aún más. Y queremos que nuestra fe sea forjada. Y queremos madurar. Y queremos acercarnos a Él. Y queremos vivir conforme a su voluntad. Por eso es necesario que vengan entonces pruebas a nuestras vidas. Pero ahora tenemos que tener cuidado con las tentaciones, porque lo que hace la tentación es debilitar la fe. Lo que hace la tentación es que te alejes de Dios. Eso es lo que hace la tentación. Quiero que me acompañes, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Bueno, voy a leer desde el 7. Presten atención.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Alguien nació vestido? ¿Alguien de los que está aquí nació con algo? No, ¿verdad? Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Y la palabra está diciendo, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Una pregunta, ¿habéis comido hoy? Hermanos, si es que a veces comemos de más. ¿Desayunaste? Sí, desayuné, pero un medio mañana también. Y una media tarde y un mediodía y un medio... Hay muchos medios por el camino. Y uno dice, pero es que te la pasamos es que comiendo todo el tiempo con tantos medios que hay por todo el camino. O sea, hambre no vamos a pasar. Por ahora. Y veo a todos vestidos. Entonces yo te puedo hacer una pregunta. ¿Estás contento? Porque la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, con esto estar contentos. Y Pablo, una de las cosas que dice, que es una palabra preciosa y que a mí me gusta mucho, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque he vivido escasamente y en abundancia. He vivido saciado, pero también he vivido con hambre. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tenemos que aprender como Pablo, hermano, a contentarnos. A veces somos más quejarnos que contentarnos. No, hermanos. Aprendamos a ver lo que tenemos y lo que no tenemos. Es porque si no lo tenemos es porque Dios no quiere que lo tengamos. Pero el enemigo siempre dice, ¿ves? No tienes esto. No tienes un coche, andas a pie. ¿Dónde está tu Dios? No tienes un ticket para el autobús o para la guagua y tienes que irte caminando. ¿Dónde está tu Dios? No tienes a nadie a tu lado, estás solo. ¿Dónde está tu Dios? Y siempre te quiere dar esos dardos, ¿verdad? Que quiere que dudes, quiere mostrarte lo que no tienes. Pero cuando te vengan esos dardos o esos pensamientos, y para que no caigas en tentación, ¿sabes algo? Te voy a decir una salida. Piensa todo lo que te ha dado Dios. Porque cuando pensamos todo lo que nos ha dado Dios y todo lo que ha hecho Dios, entonces vamos a dar gloria a Dios en todo momento. Y me voy a contentar y me voy a alegrar en mi Dios. Y voy a dejar de poner mi mirada en las cosas que no tengo, porque si no las tengo es porque no me hacen falta. Por eso dice la palabra, seguimos por favor en Timoteo. Habíamos quedado, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, fíjense, los que no son contentos, los que no aprenden a contentarse, sino que tienen pero quieren más y caen en avaricia, les va a pasar algo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, o sea, acarrearon muchas consecuencias en sus vidas. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la tentación y la codicia hacia el dinero y se extraviaron. Fíjate, estaban en el camino, tenían fe, pero su mirada la quitaron en el Señor y la pusieron en las riquezas de este mundo. Satanás se le presenta a Jesús. Si postrado me adorares, toda la gloria y todos los reinos y el poder de este mundo yo te daré. ¿Sabes qué dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando nos veamos tentados, recuerda la palabra, que es la que confronta a esa tentación, la que impide que entre esa tentación a nuestros corazones y podamos caer en lazos, como dice, cayeron en lazo y fue grande su destrucción porque se apartaron y se alejaron de su fe. Hay personas que dicen muchas veces, he intentado, pero mucho que peleo con esta tentación, no puedo salir de las drogas, no puedo salir del alcohol, no puedo salir del azar, no puedo salir de tantos vicios y de tantas cosas en las que estoy involucrado, no puedo. ¿No puedes? Claro que puedes, porque la palabra dice, si lo soportas, vencerás a la tentación. Pero te voy a dar otros versículos que nos enseñan
que sí podemos vencer la tentación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis, otra vez la palabra, soportar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a la palabra o lo que estamos diciendo o lo que se está sintiendo en ese momento? Si dice la palabra que juntamente con la tentación nos va a dar la salida, quiere decir que podemos soportarla. Hablaba con un joven hace años, me acuerdo, que llorando con lágrimas en sus ojos me decía: Anderson, por más que intento controlar y no caer en la tentación de las drogas, siempre termino corriendo hacia ella y estoy siendo esclavo de las drogas. Y con lágrimas en sus ojos me decía: ¿qué hago? Ayúdame. Y yo le digo: yo no tengo la solución a tu vida. El único que tiene la solución es el Señor. Ora a Dios, vamos a orar. Y empezamos a orar en los dos en ese momento. Y empezó a calmarse, su ansiedad empezó a regularse y comenzó a sentirse tranquilo y con alegría. Y después empezó a sonreír y me dice: nunca había sentido esto en un momento de ansiedad. Estoy sintiendo que puedo controlar en medio de la oración. Pero ¿sabes algo? Cuando empiezo a dejar de orar, comienza mi mente y mi pensamiento otra vez a traicionarme y vuelvo a sentir esa ansiedad. Y yo le digo: pues ponte a orar cada vez que te sientas así. Y me dice: viviré todo el día orando. Pues gloria a Dios, vive todo el día orando, pero cerca del corazón de Dios, que tentando y viviendo en pecado. Si la salvación y la fortaleza viene en la oración, oremos continuamente. Jesús exhortó a sus discípulos porque se quedaron dormidos y le dijo: ¿habéis quedado dormidos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús lo está revelando. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Qué es lo que te ayuda para en medio de esa tentación? Ora. Ora, hermano. Dobla rodilla. Humíllate delante de Dios. Reconoce tu debilidad para que sea el Señor quien tome el control en medio de esa tentación y Él sea el que traiga libertad a tu vida, porque dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero tenemos que confiar y creer en Él y presentar esas tentaciones, esas debilidades delante de Dios, pero que no vivamos esclavizados a ellas. Porque ¿sabes algo? Somos libres en Cristo Jesús. Él es el que nos da la fortaleza. Y no queramos sernos valientes delante de una tentación. Hay hermanos que quieren ser valientes en una tentación. Yo puedo, Dios está conmigo, yo no voy a correr. Eso es tentar a Dios. Eso es insensatez, necio. Porque vemos un hombre en la Biblia que cuando se vio tentado no se puso a orar ni en ese momento, no. ¿Sabes qué hizo? Salió corriendo. Y estoy hablando de José. Cuando la mujer de Potifar se le presentó delante, él no se quedó ahí a ver si resistía o no. Él salió corriendo. Y es mejor decir: de aquí huyó un cobarde y no pecó un valiente. ¿Entendiste? De aquí huyó un cobarde y no se quedó y pecó un valiente. ¿Quieres ser valiente? Sé valiente en las pruebas y párate firme y sopórtala y mantente firme delante de Dios en victoria en medio de una prueba, porque eso sí va a ser de gran bendición. Pero una tentación, preséntasela a Dios. Reconoce tu debilidad delante de Dios y entonces Él es el que va a traer fortaleza a nuestras vidas. Hebreos. Fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14, por favor, si me lo pueden poner. Y está hablando nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que Jesús fue tentado? Ya les he dicho, ¿verdad? Que fue tentado. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién se va a compadecer de nuestras debilidades? Nuestro Señor Jesucristo. Sino uno
que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no pecó. No pecó. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién nos va a socorrer? Nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, y Él sabe lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y en Hebreos también, capítulo 2, versículo 18 dice: pues cuando Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿Te das cuenta? No estamos solos. Que esa tentación del cigarrillo, Dios te puede dar la fortaleza. El Señor te puede sacar de ahí. Pero preséntaselo al Señor. Que ese alcohol que estás luchando por mucho tiempo, pónselo delante de Dios, dobla rodilla delante del Señor. Aquellas cosas que estás viendo por las redes sociales, por el internet, que no puedes vivir tanto tiempo sin el móvil, todo el tiempo con el móvil, incluso aquí estando en un culto te pones a ver si tienes WhatsApp, tienes Facebook, y estás más pendiente de las redes sociales que la palabra de Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios en estos tiempos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para que Dios hable a nuestros corazones o para entretenernos? Venimos a la iglesia a recibir palabra de Dios. Y estemos atentos a la voz de Dios. Y que aquellas cosas que nos está impidiendo acercarnos a Dios, aquello que nos está quitando tanto tiempo, porque a veces decimos: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero sí tenemos tiempo para ir al cine, sí tenemos tiempo para ver series y películas, sí tenemos tiempo para salir de paseo y de senderismo. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas, sino que aprendamos a gestionar nuestros tiempos. Y hay tiempos que solamente se le tienen que dar a Dios. Y lo que es de Dios, es de Dios. Espero que a la luz de esta palabra hemos aprendido qué es prueba y qué es tentación. ¿Qué produce una tentación en nuestras vidas y qué produce una prueba en nuestras vidas? ¿De dónde viene la prueba y de dónde viene la tentación? Pero en nuestras vidas siempre vamos a ser probados y siempre vendrán tentaciones. Solamente queda de parte nuestra si vamos a pasar la prueba en victoria o vamos a caer en tentación. Que nuestras vidas nos las fortalezca el Señor. Él conoce nuestras vidas y nuestros corazones, pero aprendamos a oír la voz de Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Sabes algo, hermanos? No solamente nosotros somos probados. Muchos hombres en la Biblia fueron probados y probados fuertemente. Pero gracias a esas pruebas fueron hombres que marcaron la diferencia. Fueron hombres que están en las palabras de Dios escritas. ¿Por qué? Porque marcaron la diferencia en ese momento. Job, ¿creen ustedes que fue probado? Fue probado en su familia, fue probado en su economía y fue probado en su salud. 3 áreas que el ser humano le duele cuando es probada. Su familia le duele mucho. Su economía también, y su salud. Job fue probada en las 3. Y sabes, llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque gracias a esa prueba conoció más al Señor. Y pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Que la prueba que estés viviendo ahora te haga decir como Job: Señor, yo antes te había conocido, ahora en esta prueba te conozco más. Sé que no he estado solo, no he estado sola. Sé que me has acompañado. Y que así como has venido librándome de la muerte y me has cuidado y has sustentado mis necesidades, lo vas a seguir haciendo ahora. Porque tú estás conmigo. No estás solo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el Príncipe de Paz, Él está contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que está en este mundo pasará, pero Él dijo: mi palabra
permanecerá para siempre. No te quejes por lo que estás viviendo ahora. La prueba que estás viviendo, te lo he dicho antes, la estás viviendo porque el amor de Dios se está manifestando a través de ella. Él te ama. Y esa prueba que estás viviendo es para que la gente vea que no estás solo, de que Él está contigo, y todos se darán cuenta que la gloria se manifestará en medio de esa prueba que estás viviendo. Porque Él es soberano. Él quiere hacer como nos ha dicho a través de la luz de su palabra, a través de la prueba. Él quiere ver lo que hay en nuestros corazones, quiere ver si confiamos y creemos en sus promesas y en su palabra. Él quiere que nuestra fe sea forjada y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nuestra fe sea fuerte y sea purificada, así como el oro es purificado con el fuego. La prueba es ese fuego que viene a nuestra vida, que va a purificar y va a fortalecer nuestra fe. Nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer espiritualmente las pruebas. Pero aprende de ellas. Que puedas pasar un peldaño más, que puedas decir: he pasado esta prueba en victoria. Estoy preparado, Señor, para la próxima prueba. No sé cuál será, no lo sé, pero estoy preparado, Dios mío. Lléname de tu Santo Espíritu para aceptarla con amor, para aceptar tu voluntad. Porque me amas.